Quiero empezar y voy a hacer un poco, hay mucha cosa que hablar y voy a tratar de ser un poco rápido y directo a lo que me interesa. Y este es un interés que he tenido yo más o menos desde los últimos 5 o 8 años, que viene un poco desde la misma falencia que puedo tener yo desde mi área disciplinar formativa, porque ya ven que soy todo menos un licenciado y llego al mundo de la educación a enfrentar un gran reto y es cómo comenzar a formar a las generaciones que semestre a semestre van llegando a las universidades. Y en ese pensar cómo hacerlo, comienzo a darme cuenta de las debilidades que voy teniendo y voy comenzando como a ir mejorando, digamos, esas debilidades a través de ir probando diferentes escenarios. Y un poco lo que les quiero mostrar aquí son esos productos de esas reflexiones y de esas experiencias y de esas cosas, de las buenas prácticas que uno comienza a ir dándose cuenta que van surgiendo. Con una generación particular, ¿no? Una generación que, a diferencia un poco de la generación que me tocó a mí, por más que soy yo ingeniero electrónico y soy muy cercano al desarrollo tecnológico, lo que es cierto es que la generación actual no solo está más interconectada, no solo está más relacionada con las pantallas, ya no solo con dispositivos celulares, sino cualquier tipo de pantalla y las interrelaciones que cada vez son mucho más cercanas entre las pantallas. Pero esto ha comenzado a generar no solo unos cambios en las expectativas que tienen los estudiantes alrededor de cómo son los procesos formativos, sino un cambio en cómo se están relacionando ellos con el mundo. Y de ahí la relevancia de pensar un poco si esos escenarios que estamos planteando hoy siguen siendo los más propicios para poder responder un poco a las expectativas que tienen los jóvenes y los niños de hoy y poder mantener ese interés y esa pasión por aprender, que es creo que tal vez la razón más relevante por la cual está un educador frente a sus estudiantes, está por imprimirle ese deseo y esa pasión que tiene el educador por aprender. Entonces, en ese marco de ideas nos enfrentamos primero con un mundo que los militares denominaron un mundo VICA por las siglas perdón, VUCA en inglés, VICA por las siglas en español, porque es un mundo que la pandemia hoy nos ha enseñado a que todo lo que dábamos por cierto dejó de ser cierto. Todo aquello, todas aquellas certezas que teníamos o que teníamos sobre ciertas cosas, rápidamente quedaron desestimadas. Es un mundo que es muy volátil, que es demasiado incierto. Han pasado casi 2 años desde que inició, digamos, el primer país con confinamiento y aún así todavía no tenemos certezas de cuándo vamos a volver a la antigua normalidad o no, o lo que se está planteando hoy en día es que ya esa antigua normalidad dejará de ser y ahora tendremos una nueva normalidad y nos iremos acostumbrando un poco, pero lo cierto es que fuimos conscientes de la complejidad del mundo y las relaciones sociales y las interacciones que había y fuimos más conscientes de la complejidad que tiene el proceso formativo como tal. No es nada de pensar en que formar eh, tiene algo de sencillo, digamos, estaríamos desescatimando la real riqueza que tiene el proceso formativo, ¿no? Pero un poco hemos ido avanzando y gracias a Dios, todo esto ya veníamos en la educación, veníamos desde hace algunos tiempos cuestionándonos y preguntándonos alrededor de
si las prácticas que estábamos utilizando eran las más pertinentes, y comenzamos a entender que no se trataba de hacer el proceso complejo, al contrario, teníamos que tratar de simplificarlo. Logramos entender muy bien que esto de enseñar y sobre todo el aprender no significaba que un sujeto debía transferir un conocimiento de una a otro. Yo siempre me coloco como ese ejemplo y digo, cuando yo me formé en educación básica, esto que está acá era lo que yo tenía que aprender para poder pasar a primaria y después le sumaban otra cosa más y otra cosa más. Gracias a Dios eso ya ha dejado de ser así, es decir, hemos logrado entender que ni enseñar ni aprender significa transferencia de información, que mucho menos está relacionado con un proceso individual, que en algunos momentos este proceso tendrá que ser individual porque el sujeto debe hacer procesos metacognitivos y debe pensar y reflexionar y ser consciente sobre la forma en cómo está aprendiendo. Pero la mayoría de esas veces en realidad no es así, que no podemos pensar esto como un proceso lineal en el que simplemente es un acto secuencial en el que las cosas van pasando y no puedo abordar un paso posterior sin haber visto el previo. Hemos logrado entender que esto de aprender en realidad es algo más que es natural, que quiéralo o no el docente, y creo que ningún docente lo quisiera, pero igual prefiero decirlo, los estudiantes van a aprender. Algunos aprenderán a unos ritmos más rápidos que otros, algunos aprenderán con mayor profundidad unas temáticas que otros, desarrollarán unas habilidades con mayor fortaleza que otros, pero esto tiene mucho que ver de la naturaleza del ser humano, ¿no? Aprendemos es en sociedad y es un proceso netamente social. En el aprendizaje con pares, en el diálogo que establecemos con los docentes y nuestros estudiantes. Lo que debemos favorecer son esos procesos dialógicos. Entender retomar o regresar a entender el proceso formativo como aquel proceso dialógico que ocurre entre unos actores que están ahí interesados en desarrollar diferentes procesos. Entender que el aprender con otros es mucho más valioso que el sentarse horas y horas a tratar de comprender un tema cuando las respuestas pueden estar a la mano de otra persona, que está mucho más llevado al ver, al lograr que sea relevante lo que estamos aprendiendo y que podamos aplicarlo para solucionar problemas que le están ocurriendo a cada uno de los estudiantes en los diferentes niveles formativos. No importa si es preescolar, no importa si esto es educación superior, no importa que si esto es educación posgradual. Lo relevante es lograr que esos conocimientos, el sujeto que los está adquiriendo, pueda ver cómo su vida, cómo los puede ir incorporando a sus dinámicas, a su vida y cómo puede ir logrando transformar y responder y solucionar los problemas que va enfrentando día a día, ¿no? Que esto depende mucho del contexto, ¿no? En los diferentes proyectos que hemos visto hoy, el contexto juega una parte fundamental. Dependiendo de la naturaleza del contexto, digamos que uno tiene que ir transformando las prácticas. Yo puedo enseñar alrededor del átomo en todos los niveles formativos. Yo puedo hablar de el átomo en primaria, en secundaria, en educación superior, en formación doctoral y postdoctoral, pero las estrategias que utilice para hacerlo dependerán mucho de esos contextos en los cuales esté. Y seguiré hablando del mismo saber disciplinar, cambiar el nivel de profundidad de ese saber particular, como puede ser un conocimiento alrededor sobre el átomo, pero las formas en cómo voy a llegar son las que cambian.
y cambian dependiendo de los sujetos, de los contextos y del momento en el que están viviendo esos sujetos, ¿no? Pero digamos que esto ya lo sabíamos. Hay algo particular que a mí me llama mucho la atención de los jóvenes de hoy. Y es que primero, además de ser la primera generación hiperconectada, en realidad tienen cosas muy particulares. Es una generación que está dada a la acción. No es una generación que habla, es una generación que hace, que toma decisiones y que quiere tener herramientas para poder transformar el mundo. Ya no les es suficiente salir a movilizar las calles. Ellos toman acción y están esperando que aquellas cosas que aprenden les sirvan para ponerlas en marcha de una vez y que eso les sirva para tomar acción, ¿no? Luego, lo que estamos transmitiendo, la forma en cómo lo estamos haciendo, tienen una gran relevancia para ellos. Son, no solo tienen como parte de su estereotipo, como parte de su forma de relacionarse con el mundo, el concepto de la comunicación sobre todas las cosas, pero no cualquier tipo de comunicación. Sí, son sujetos que son grandes curadores de contenido, son sujetos que son muy exigentes a la hora del tipo de contenido que se les está presentando y de la forma en cómo se les está presentando. Son sujetos en donde el valor de la identidad del individuo es muy importante. Cada uno se entiende como un sujeto único y se relaciona con el otro y recibe al otro, no por algún tipo de estereotipo, sino por aquello que es el otro como ser y como individuo. Aquello que aporta el otro como individuo dentro de mis expectativas y dentro de lo que deseo yo ser y hacer dentro del mundo en el cual me desarrollo. Esto tiene unas grandes implicaciones para los procesos formativos que estamos diseñando y que estamos proponiendo y que estamos llevando, digamos, día a día dentro del aula. Y aquí un estudio que se hizo en una universidad colombiana, la Universidad FIT, y hay algunas cosas que a mí me gustaría resaltar de este estudio, espero me muevo esto un poquitico más para acá. Porque este estudio, digamos, lo hicieron los encargados de mercadeo de la Universidad FIT y comenzaron a encontrar que cada día resulta más retador para los docentes desarrollar procesos formativos con las nuevas generaciones, porque los estudiantes ya no están esperando que el docente esté ahí para transferir conocimiento, sino para transferir pasión a aquello que está enseñando. Los estudiantes hoy son muy conscientes de cómo aprenden, de que hay diferentes formas de aprender, de que hay diferentes estilos, y están esperando hoy que esas estrategias de enseñanza que propone el docente en cada uno de sus momentos de encuentro, en realidad responda a esas diferencias. Son seres que están mucho más cercanos, como ya lo sabemos, a lo multimedial, al juego, a las actividades por fuera. Ya no quieren estar encerrados en escenarios concretos, sino quieren salir, vuelvo y les digo. Están muchos más dados a la acción y están mucho más dados a tener certezas de que ellos tienen algo que decir al respecto. Entonces ya no quieren el mismo discurso, quieren ser escuchados y quieren ser parte activa del proceso, tener una mayor interacción dentro de este proceso, ¿no? Y esto implica
que tenemos que pensar las cosas de forma diferente. Es decir, ya las formas normales y clásicas que teníamos en este banco de herramientas eh, de las estrategias, y aquí voy a tomar a Jazz, este banco que nos proponía la didáctica sobre cómo enseñar, tiene que comenzar a verse enriquecido con otra serie de propuestas que permitan que estas expectativas comiencen a poder desarrollarse. Porque tal vez lo que ocurrió en cada uno de los proyectos que nos mostraron antes es que cuando los chicos logran encontrar respuestas a las expectativas que tienen, se enganchan muy rápido en los procesos. Y al engancharse en los procesos, comienzan a desaparecer el ver este proceso como una obligación, como debo hacer la actividad que me propone el docente. Comienza a volverse, a transformarse en lo que yo quiero hacer, lo que quiero hacer parte de. Y cuando yo quiero hacer parte de algo, ya no veo la actividad como una obligación, sino la veo como una oportunidad para seguir aprendiendo. Y de ahí la relevancia del entender o de transformar nuestras prácticas para lograr que esas cosas ocurran. Vuelvo y les digo, para mí, el papel más relevante que tengo como educador está en lograr que aquellos que formen se apasionen por lo que están aprendiendo y le tomen cariño a aprender aquellas cosas, ¿no? Y entonces, ¿cómo vamos a lograr hacer esto? Bien, uno, gracias a Dios, no está solo en este camino. Y hay muchas, aquí solo algunas, de aquellas organizaciones que están pensando sobre esto. Está una gran comunidad que les recomiendo muchísimo, que es Educaus. Educaus es una organización americana que está conformada por docentes e investigadores que están pensando en estas nuevas prácticas, en estas nuevas propuestas que llevan muchos años trabajando alrededor de esto. Uno puede simplemente asociarse a Educaus y comenzar a tener acceso a una gran cantidad de información que tienen ellos. A partir de ahora, desde el año 2019, comenzaron a encargarse del antiguo informe Horizon, que daba las cuentas sobre las tecnologías emergentes y hacía una proyección sobre los tiempos en que estas tecnologías iban a llegar al aula y iban a ir transformando los procesos formativos. Ahora esto lo tiene Educaus, lo tomó, digamos, como parte de su bandera. Está ISTE, que se encarga de todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la competencia digital y de lo que implica. ISTE está más orientado a básica y media. Está la Open University con un texto que a mí me gusta muchísimo leer todos los años, que es el informe de Innovating Pedagogy, que está orientado a eso, a estas nuevas propuestas, estas nuevas formas que están comenzando a proponer y a surgir desde docentes para lograr responder a estas expectativas y a estas necesidades. A cómo logro yo diseñar esos escenarios que respondan a estas generaciones que cada vez seguramente van a ser mucho más interactivas, mucho más exigentes y van a comenzar a plantear y a proponer nuevos escenarios formativos. Por acá está el Centro de Educación e Innovación de la OCDE, que también sirve como marco de referencia. Y la invitación tal vez que les puedo comenzar a hacer es el proceso formativo que ocurre en el diplomado es solo un primer paso en este escenario. Ustedes deben estar constantemente documentándose alrededor de estas prácticas y tratar de ir mezclando e integrando nuevas formas. Yo aquí solo les voy a hablar de
unas poquitas de ellas porque igual el tiempo no nos da, ¿no? Una de estas iniciales está la ya conocida, el uso de las insignias, pero las insignias pensadas como reconocimiento. Los jóvenes, independientemente de las rutas formativas que ustedes vayan desarrollando, necesitan y quieren ir entendiendo qué cosas han ido aprendiendo y qué cosas les faltan por aprender. No sirve de nada trazar una diversidad de caminos o pensar en procesos de aprendizaje adaptativo si yo no logro ir dándole un reconocimiento de qué cosas en esa ruta que yo he planteado el estudiante va a ir alcanzando. Y las insignias digitales son muy buenas para esto. Yo puedo reconocer, hay un profesor argentino que utiliza, si mi memoria no me falla y me puede fallar, más o menos 230 insignias digitales diferentes para reconocer diferentes aspectos del proceso formativo de sus estudiantes. No les digo que tengamos 230, pero uno sí puede tener una diversidad de insignias que les sirvan a los jóvenes para saber en dónde están y qué les hace falta, cuál es esa ruta que tengo que seguir y cómo hago para llegar hasta allá. Más adelante les voy a hablar un poquitico del aprendizaje adaptativo y un concepto adicional que se llama enseñanza adaptativa, que tiene, creo yo, bastante proyección a futuro. Pero más allá de esto, hay cosas que nosotros ya sabemos y que no solemos utilizar. El storytelling ha demostrado ser una gran herramienta. Por eso, digamos, la relevancia del enseñarles a ustedes a desarrollar narrativas para sus proyectos gamificados. Porque otra de las formas naturales como el ser humano aprende es a través de historias, sean historias de vida, sean historias inventadas. No hay nada más apasionante para aprender que quedar enganchado en el medio de una historia que un muy buen escritor nos está planteando. No hay nada más satisfactorio para una persona que quedarse enganchado en el medio de una novela y lograr transportar su ser a esos imaginarios que el autor le está proponiendo, a esta novela gráfica que nos plantearon Juan y Bastián. Eso es parte de la magia que captura a los jóvenes, ¿no? El lograr transportarse, y las narrativas tienen eso. Luego, utilizar el storytelling como ese desencadenante, como esa, digamos, ¿cómo llamaríamos? Como ese agente catalizador del proceso, sirve mucho y está siendo utilizado desde básica hasta educación superior y posgradual, porque la magia que tienen las historias lo que hace es que atrapa al sujeto y lo lleva y lo conduce por diferentes escenarios y al sujeto se le olvida que está en un proceso formativo. Otra de las cosas que tenemos y sobre el cual tenemos que trabajar bastante en realidad está en lograr enseñarle a nuestros jóvenes a aprender. Si dedicáramos más esfuerzos orientados no a la transmisión de las temáticas y más a lograr la autonomía, el pensamiento crítico, el autocontrol y la disciplina en torno a aprender, casi que no necesitaríamos estar nosotros ahí. En Colombia hay un colegio que me encanta, que se llama el Colegio Fontán, que es un colegio donde no hay profesores, no existen las clases como tal. Es un colegio donde desde primaria
hasta secundaria, los niños planean qué es lo que van a aprender y tienen unos tutores que los acompañan, pero la ruta de cómo lo hacen, lo van haciendo ellos y es muy interesante escuchar a los niños de 7 años reconocer que sus compañeritos tienen gustos y tienen saber y tienen habilidades diferentes y por eso todos van a ritmos diferentes, pero que ellos pueden ir planeando lo que quieren hacer, ir lográndose apropiar de su proceso formativo. Estos jóvenes cuando llegan a la educación superior se chocan muy fuerte. Es tal vez una de las mayores problemáticas que tiene este modelo, porque claro, cuando llegan a la educación superior son jóvenes muy autónomos, que no necesitan que alguien adelante les diga qué hacer o cómo hacerlos. Ya llevan más o menos unos 10 años de su vida siendo autónomos y formándose por sí solos y logrando entender lo que quieren y ser muy conscientes de sus capacidades, ¿no? Pero creo que sobre esto tenemos que trabajar mucho y creo que tenemos un gran reto, lograr enamorar a los jóvenes para que les guste aprender. Es tal vez uno de los retos más grandes que tenemos hoy en día en, en un mundo que es bastante complejo y que ya claramente quedó, digamos, comprobado que aquella estrategia de transferir información y conocimiento no va a funcionar en un mundo que está casi que quintuplicando lo que el conocimiento que tiene cada cierto periodo de tiempo y ese periodo de tiempo cada vez está siendo más pequeño. Luego cada vez está mucho más rápido. Esta estrategia de llevarlos a hacer ciertas cosas no va a funcionar, ¿no? El aprendizaje a través de videojuegos tenemos una generación, como bien nos lo contaba Bastián, que ya no, niños y niñas juegan cada uno sus gustos y están mucho más atraídos por los retos que les brindan, por la posibilidad que brindan estos escenarios de ser ellos los que van a decir cómo se desarrolla la historia, en qué termina la historia, porque ofrecen escenarios en donde son ellos los que se retan a sí mismos, son ellos los que deciden cuáles son esas formas o esos caminos que van a recorrer en la diversidad de abanico que hay, digamos, de videojuego hoy disponible, pues hay para todos los gustos y puedo estar abordando, trabajando las mismas temáticas, desarrollando las mismas habilidades, pero con escenarios y formas y planteamientos y narrativas totalmente diferentes. Esa es una de las grandes bondades que tienen los videojuegos, pero también tienen otras debilidades que tenemos que tener en cuenta y no podemos dejar de tenerlas y de ponerlas al tablero de los niveles de dependencia que generan los videojuegos en los jóvenes y los adolescentes. Pero yo vuelvo e insisto, es que nos hace falta formarlos en autorregulación. Nunca les enseñamos a autorregularse para acceder a la tecnología, para acceder a la pantalla, para acceder a cualquier cosa. La autorregulación es fundamental para el sujeto, para que pueda entender cómo desenvolverse, digamos, en un mundo que ofrece tal diversidad de posibilidades. Hay un aspecto que a mí me ha llamado mucho la atención, que tiene que ver mucho con el tema de inteligencia artificial, y es la posibilidad de generar procesos de aprendizaje adaptativo y de enseñanza adaptativa. Si bien el aprendizaje adaptativo ha sido planteado hace ya varios tiempos, es decir, esto quiere decir que los procesos formativos se adapten al sujeto y respondan más a las particularidades de cada sujeto. La enseñanza adaptativa es
un tema del cual se viene hablando hace más o menos unos 5 años, y tiene que ver con la posibilidad de brindarle al docente una ayuda. Porque si el docente quiere plantear escenarios personalizados de aprendizaje, va a ser muy complicado que logre dar feedback y que logre diseñar procesos de enseñanza que se adapten a cada sujeto. Y en esto, los sistemas de inteligencia artificial pueden ayudar mucho al docente a brindar, o por lo menos a que parte de ese proceso pueda ser suplido con su orientación por elementos de inteligencia artificial que pueda ayudarle en varias de las funciones, y él pueda dedicarse mucho más de forma detallada al acompañamiento individual del sujeto, porque hay otros de los procesos derivados de la enseñanza que están, digamos, siendo acompañados con esquemas de inteligencia artificial. Todo el esquema de Machine Learning está teniendo, hoy en día, ya esto no es ciencia ficción, ya gracias a Dios y el nivel de desarrollo computacional y en lo que vamos hoy de inteligencia artificial, también está logrando que podamos tener asistentes personales que nos ayuden y que le ayuden a los niños a ir respondiendo ciertas cuestiones y a ir mostrando las formas naturales en las que cada sujeto va aprendiendo. Hay varios juguetes hoy que se pueden conseguir en el mercado en que cualquier niño o persona puede preguntar sobre cualquier cosa, y esto va trayendo lo mismo que hace Alexa, pero lo hace, digamos, para públicos más jóvenes, con lenguajes apropiados, con los filtros, digamos, adecuados, para que el joven pueda tener acceso al conocimiento, pero de la forma pertinente y, digamos, como llamaremos, que no hayan, digamos, los riesgos de poder tener, digamos, una navegación mucho más libre dentro del ciberespacio. A esto, pues, lo mezclaremos con temas de analítica, pero en realidad la gran respuesta está acá. Hay muchos sujetos, hay muchas personas que comienzan a pensar alrededor de cuál va a ser, y tenemos en educación superior muchos cuestionamientos alrededor de lo que va a ser el futuro de los procesos formativos. Cada vez más la tecnología está más en medio de, cada vez más hay muchas propuestas alrededor de los cuestionamientos de las diferentes profesiones que pueden llegar a ser reemplazadas por robots. Pero hay algo particular que tiene nuestro proceso, y es que en la medida en que nosotros logremos desarrollar procesos formativos que respondan a aquello que nos hace humanos, pues vamos a estar mucho más lejos de que estos esquemas sistematizados y automatizados puedan hacer parte del proceso. Porque es que la formación entre seres humanos es ante todo un acto social. Nos interesa y buscamos la interacción con el otro. Luego, por más que hayan recursos y artefactos tecnológicos inmersos dentro del proceso formativo, lo más relevante será siempre ese momento de diálogo con el otro, ese momento en el que están solo dos seres humanos intercambiando y relacionándose. La propuesta que yo les traigo es: cuestiónense sobre sus prácticas, busquen nuevas formas de hacerlas, busquen las formas más pertinentes de responder a las expectativas de sus estudiantes. Encárguense de enamorarlos por aprender, pero no se olviden que este proceso es ante todo un proceso social. Eso era todo lo que quería contarles hoy. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a usted, profesor Oscar, por tan, ¿cómo diría? ¿Cuál sería el calificativo? Tan exigente, ¿puede ser o no? Tan exigente invitación. Pero bueno, es parte de lo que parece que tenemos que hacer, ¿no? Esta reflexión profunda. Dice, hay algunos comentarios acá que dice que eso será como una parte de la cultura de esos lugares con un modelo sin profesores. ¿Será posible implementar algo así le vamos a poner en Colombia porque el profesor, para efectos de la pregunta, Paola, porque el profesor tiene más claridad de su entorno en Colombia. ¿Qué nos puede comentar, profesor? Pues yo le puedo comentar a Paola que ya tenemos varias instituciones así, ¿no? O sea, que no es algo que sea irreal, y es un modelo que viene haciéndose en varias ciudades del país, y hasta donde yo sé, hay en varios países de Latinoamérica en que están comenzando a tener, digamos, ese tipo de propuestas ya. Sé que en Estados Unidos hay varias instituciones que están comenzando a hacerlo. Sé de Argentina, y en Perú también hay varias instituciones que están comenzando a entender, digamos, un poco el proceso diferente. Este colegio comenzó con bachillerato y fue comenzando a descender, y ya van en primaria. Y entonces, básicamente lo que hacen los niños es que ellos llegan y dicen, hacen su plan de día. O sea, primero hacen el plan mensual de lo que van a aprender. Lo hacen acompañados con quien es el tutor que les va ayudando. Y ellos, pero van haciendo, digamos, como poco a poco desarrollándolo. Esto comienza a tener cosas como las siguientes. Ya no hay calendarios escolares. Entonces el chico puede tomarse 3 meses de vacaciones, o puede decidir formarse un mes, descansar una semana, formarse. Es más, los descansos ni siquiera son todos al tiempo, sino que cada joven decide en qué momento acaba su jornada, se va de la jornada y simplemente regresa el otro día, porque el compromiso es con él. Entonces, cuando yo logro al sujeto darle esa libertad, él simplemente planea lo que va a hacer. Y hay estudiantes que logran avanzar 2 años en un año, o que se toman 2 años para hacer un año. Y no importa, al final, digamos que lo realmente relevante es que el sujeto aprenda. Lo particular de este modelo es que todos los estudiantes en las pruebas estandarizadas están en el nivel alto superior. Luego el cuestionamiento es, voy a decir una cosa que me pueden dar ustedes en la cabeza si quieren. Es que no necesitan que les estemos dando lora. Lo que necesitan es aprender a cómo aprender. Por eso cuando llegan a la universidad se chocan, porque nuevamente está este hombrecito diciéndoles qué hacer. Y ellos ya eso lo saben hace rato, ¿no? Claro, esto no es para todas las personas, pero digamos que son posibilidades y cosas que ya están ocurriendo. Gracias. Vale. Bueno, el profesor Mario comentaba respecto de la realidad chilena y decía, existe, se llama educación personalizada. Hay colegios donde se implementa aquí. Y bueno, ya comentamos y probablemente estaremos todos de acuerdo con que esto es maravilloso, como comentaba Catherine, sin embargo no es para todos. Reconociendo las diferencias distintivas que tenemos, bueno, también tenemos que hacernos cargo de aquello. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario o alguna pregunta? Sí, yo tengo una pregunta para el estimado profesor Oscar. Profesor Oscar, hay un estudio del Tecnológico de Monterrey que tiene una relación directa con la participación de la tecnología en profesores universitarios. En este caso yo busqué, tiempo atrás, que se lo comenté también a la profesora Jessica, la situación de Colombia. Y los profesores colombianos consideran que el 46% de los profesores de su país
indican que se trata solamente de un tema de dinero, la implantación de tecnología en el aula. Sin embargo, a nivel latinoamericano, la mayoría de los profesores indican que se trata de un tema de capacitación. Entonces, la pregunta que le hago es, ¿usted cree que es un tema de dinero o es un tema de autorregulación docente? Pero es que hay El dos uso de cosas la diferentes, tecnología. Mario. El uso de Una, la una, tecnología en el aula. una cosa es la dotación de tecnología de infraestructura, que, que digamos que sobre eso, y entendiendo un poco lo que dicen los profesores, tiene que ver mucho con la gran desigualdad que se ve ahorita entre las universidades, entre los colegios privados y los colegios públicos en Colombia. Aquí nosotros no tenemos subvencionados ni nada más, aquí son privados o son públicos. Y hay una gran diferencia en dotación de temas de infraestructura. Luego por ahí podría tener que ver con tema de inversión. Pero en realidad el tema tiene más que ver, es con que ni siquiera es capacitación, porque para mí tiene que ver más es con un cambio de forma de pensamiento, de entender la integración de las tecnologías, cuál es el papel que juega en todo esto, ¿no? Y por más que yo gaste horas y horas de capacitación, si el docente no logra entender esa realidad, no va a pasar nada, ¿no? Va a seguir teniendo horas y horas de capacitación y no lograremos transformar. Y tampoco tiene que ver con dinero, porque hay profesores que logran con tecnología cualquiera, no digital, para llamarla